Renata, ¿por qué esas 4 mujeres? Yo siento que ellas me escogieron a mí, Telucha, o sea, en cierta medida esas mujeres me escogieron a mí porque Alexandra me dejó absolutamente fascinada cuando vi esas fotografías que ella había llevado con ese trabajo a escondidas sacadas en el Tíbet cuando el Tíbet era, cuando entrar a Lhasa era prohibido. Entonces eso me conmovió muchísimo y entonces empecé a conocerle y empecé a sentir que ella conversaba conmigo y que me estaba diciendo a través de todos sus libros todo lo que ella había vivido y me estaba transmitiendo esa experiencia de viaje, que era una experiencia de viaje y de exploración muy dura físicamente, pero muy fuerte y poderosa espiritualmente. Y para ella, entonces me fue como transmitiendo todo eso y a la vez yo fui aprendiendo y fui como acompañándola en el viaje, que eso para mí fue toda una experiencia. Además, la búsqueda, me gustaba mucho la búsqueda de ella porque era una búsqueda como exploradora, porque su sangre era de exploradora, su temple era de exploradora. Búsqueda física por recorrer caminos que no había recorrido nadie, atravesar montañas que nadie había visitado, hubiera vientos y temporales y nieve, porque era 5.000 y 7.000 metros, entre 5.000 y 7.000 metros, su aventura a pie. Y aparte de eso, la aventura espiritual, de todo lo que ella estaba descubriendo en sí misma al vivir esa aventura espiritual y buscando a las anacoretas en las grutas y por todos esos sitios solitarios, porque ella llegó a las ciudades lamaicas, porque los monasterios son ciudades, y se decepcionó. Sin embargo, encontró allí escrituras sagradas, pudo sacar lo mejor de allí, pero se fue a buscar los anacoretas por esa búsqueda espiritual tan grande que tenía y por ese deseo de montaña y de camino y de nunca parar. Porque fueron muchos años de recorrer muchísimos y nunca parar. Hubiera guerras, hubiera lo que fuera, nunca quiso parar en esa búsqueda. Ni en la física ni en la espiritual. Y ese fuego, ahí sí que me hace pensar en Alexandra, sobre todo por la fuerza que ella tuvo a pesar de lo que fuera. Jamás se enfermó viviendo como una mendiga, porque realmente vivió como una mendiga y buscando llegar hasta ese sitio. Cuando ella cumplió su sueño, que fue llegar a Lhasa, como que se sintió un poquito decepcionada porque ella decía, no, lo importante fue el viaje, lo importante fue la travesía. Y llegué, y esto me desilusiona un poco porque cuando encuentra pues ese Potala como muy achinado, y ella se imaginaba la cosa más pura pues de monasterio tibetano como había conocido otros, entonces eso la desconcertó, pero siguió con su fuego interno de búsqueda espiritual y de búsqueda física y de explorar, y siguió como años de años de años. Y ese fuego también inmediatamente me hace pensar en Isabel, que se encendió en su propio fuego, Isabel Eberhard, que también me eligió en cierta medida porque era una vida tan supremamente corta y sin embargo tan absolutamente intensa, también en lo físico, en lo absolutamente sensorial y también en lo espiritual. Ahora, Isabel lo que tuvo también fue un coraje para atravesar el Sahara, para medírsele a las pruebas que fueran, a las hambres que fueran, a las noches oscuras, a las travesías, a la gente que la persiguió porque no las podían entender y que juzgaron que estaba siendo aliada de los tuaregs y de los espaís, y como se enamoró de un espaís, pero ella en lo que estaba era en una cosa mucho más, digamos, anterior a todo eso de las ideologías, y era la parte de la búsqueda del ser. Entonces ella estaba siendo en esa amplitud de ese Sahara, desplegando todo lo que ella era como ser y también haciendo una búsqueda espiritual, tratando de entender un pueblo, y que eran muchos pueblos a la vez, porque eran varios pueblos nativos con todas sus circunstancias. Y como poeta, ella transcribía lo que esa gente vivía y lo que esa gente sufría y lo sentía en carne propia. O sea, ella fue puro fuego. Esa fue Isabel. Hay una parte del fuego que es muy importante, siento yo en este momento lo asocio, que es su parte del sufismo, porque tú te acuerdas que el sufismo y los orígenes fueron todo lo de Zoroastro y toda esta religión y experiencia estaba muy ligada al fuego. Y entonces ella en el sufismo estaba como buscando la otra luz a través del sufismo, y ella sí hizo prácticas sufis en el desierto.
porque Tina también tenía ese costado muy pasional, un poco diverso a lo de Isabel, porque Isabel era una búsqueda espiritual también como la de Alexandra. En cambio lo de Tina fue como un perderse, enredaba y la metía en un torbellino de amores, como le pasó con todos esos amores que tuvo, y dejarse arrastrar por el amor entre comillas de Vidal, y que fue un amor muy trágico porque él la utilizó y hasta volverla espía inclusive, y ella aceptar eso. O sea, que se fue incendiando en su propio fuego y en su propia, digamos, confusión entre ser y hacer, entre el espíritu y la parte, toda esa parte que la persiguió, que fue la ideología. Porque ella, de niña muy pobre, creyó en esa ideología. Creyó en que ella podía reivindicar a los pobres y los podía sacar adelante y los iba a salvar, y siempre quiso salvarlos, pero muy equivocadamente, porque ya hacerse estalinista, matricularse en una ideología cuando era una mujer de un talento increíble, todo ese fuego vibraba en ella para crear, para todas esas fotografías que hizo y que finalmente abandonó, ¿no? Entonces también el fuego me la hace recordar mucho a Tina. Ahora, en ese sentido el fuego también a mí me parece que está muy asociado también a Lu Andreas Salomé, porque Lu Andreas Salomé era una mujer inmensamente racional, como lo fue Alexandra, pero a la vez también con un temperamento ruso, como también lo era Alexandra, y ese temperamento ruso es un temperamento de fuego, es un temperamento que en el caso de Lu no la dejaba parar de buscar lo que ella estaba buscando en términos de aprender, de conocer, en términos de todo lo que era la filosofía de ese momento, qué era el amor, y ella se preguntaba qué era el amor, pero se lo preguntaba emocionalmente y racionalmente también. Entonces esa búsqueda de ella fue enorme, y la contribución fue muy grande a las mujeres actuales y a los hombres actuales, porque ella encontró que había esa unión masculina y femenina, la había en cada ser, y entonces ella reivindicaba que no fuera ese feminismo llevado al extremo de que solo lo feminista como una violencia con los hombres, sino todo lo contrario, lo femenino en el sentido diálogo, ternura, amor, apertura. Y ella fue así con Rilke. Y Rilke también era un alma muy sensible y muy especial, que encontró en ella un diálogo y una armonía, como un equilibrio de luz y de sombra, que fueron hasta que murieron, hasta que él murió, y ella, aún después de que él murió, seguía nutriéndose de la experiencia de amor que tuvo con Rilke, y de la experiencia intelectual y de poesía y de profundidad filosófica que tuvieron ambos.